No, gloria al Señor, nuevamente por acá con ustedes, que hacía ya como 4 meses que no venía. Se han presentado algunos inconvenientes y por eso no había venido, pero qué bueno estar con ustedes. Tú sabes que yo los quiero mucho. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a hablar entonces, como el pastor Robin nos estaba diciendo aquí, acerca de la utilidad de la palabra. La palabra de Dios es muy útil. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que honrar la palabra, tenemos que obedecer la palabra, porque si no obedecemos la palabra, tampoco estamos obedeciendo a Dios, porque la misma palabra es la misma voluntad de Dios. Ahí está escrito absolutamente todo. La Biblia no hace omisión de nada, y es una de las grandes verdades que contiene la palabra, que ella fue inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Y cuando hablamos de que fue inspirada por Dios, quiere decir que la palabra de Dios es infalible, que no contiene errores. Ella es infalible. Por eso la proclamamos como la verdad absoluta. Es infalible la palabra de Dios, a pesar de que hubo tantos autores bíblicos en diferentes épocas, 1600 años. No se contradijeron en cuanto a la escritura de la palabra de Dios. Cuando hablamos de inspiración, nos estamos refiriendo a la escritura. Cuando hablamos de la revelación, nos estamos refiriendo al material que está acá, que también fue traído por el Señor, por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la iluminación, es que el Espíritu Santo es que nos la ilumina, nos la enseña. Y así está escrito, que la unción nos enseña todo, que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos enseñará toda la verdad. El Espíritu Santo es el mayor autor de ella. El Espíritu Santo y los autores bíblicos, pues, que fueron inspirados por el Señor. Vamos a leer acá 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda carta al pastor Timoteo. El apóstol fue Pablo, pero le escribió esta carta a Timoteo, su discípulo, que luego lo dejó como pastor. Dice aquí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es aquí en este sentido, en este texto, donde la palabra de Dios es profética, donde discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es nuestro alimento espiritual, igual que Jesucristo. Tu palabra que es el pan, Señor, comparada con el pan. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y Jesucristo también es el pan de vida, el que descendió del cielo. Él también es el pan, Él es nuestro alimento espiritual. Cuando leemos tu palabra, estamos adquiriendo la mente de Cristo Jesús a través de la lectura de tu palabra, Señor. Cuando comemos de ella, estamos comiendo de Cristo. Él es la palabra viva. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es el verbo hecho carne. Por esta palabra, Señor, tú creaste todas las cosas, Señor, el universo y todo lo que existe, por la palabra que es Cristo Jesús. Tu palabra es poderosa, Señor amado. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, llena nuestro corazón. Es una palabra que no es letra muerta, no es como cualquier literatura, es diferente porque produce cambio en nosotros, y por eso te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. Y en esta hora, Señor, yo quiero honrar tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Veamos entonces como 6 utilidades que vemos acá en este texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
El primero es que la palabra de Dios es útil para enseñar. Dice el versículo 16, la segunda parte de segunda de Timoteo 3, 16, la segunda parte, útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra? La palabra nos enseña de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso nos lo enseña la palabra. Eso uno no lo encuentra en ningún otro libro. La palabra, Moisés, que escribió el Pentateuco, Moisés que escribió Génesis, Moisés profetizó todo lo del pasado. Él profetizó cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Él profetizó que ellos cayeron en pecado en el capítulo 3. Él profetizó de dónde venimos. Él dice ahí en Génesis 2, 17, 18, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos propósitos divinos. Primero, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y segundo, porque cuando resucitemos, nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados. Nosotros tenemos planes y propósitos divinos de parte de Dios. Pero esto lo aprendemos es a través de la palabra. La palabra es la que nos enseña todas estas cosas. ¿Hacia dónde vamos? Ya sabemos que en Apocalipsis uno encuentra hacia dónde va la humanidad. La humanidad impía pues va a perdición, pero los creyentes nosotros vamos para la vida eterna. Vamos a estar con el Señor por toda una eternidad. Amén. Esto nos lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña acerca de la creación del hombre en el sexto día. Y yo digo que todos los que están de acuerdo con la evolución van en contra de la creación. Todos aquellos que piensan que la evolución existe, entonces están en contra de la creación. Porque el hombre no evolucionó. Porque el hombre no se fue creando a través de todo un proceso de animales inferiores, sino que nosotros fuimos creados de una manera inmediata. Dios dijo, hagamos al hombre, cogió barro y sopló en él y el hombre fue un ser viviente. No fue a través de todo un proceso. Además la palabra nos dice en cuanto a la creación, nos dice que Dios en los 5 primeros días creó animales, los animales grandes, los aves, los peces, los cuadrúpedos y animales grandes. Y por último creó al hombre en el día sexto. Entonces los que estén pensando en la evolución o los que crean en eso van en contra de la creación. Nos enseña acerca de todo esto, nos enseña cuál es nuestro futuro, nos enseña todo lo referente al ámbito espiritual, sin necesidad de por allá de magia blanca, magia negra, yo no sé qué, que no, que la magia blanca no es mala porque la blanca magia antes combate la magia negra. Esos puros engaños de Satanás, es la misma cosa. No, mire, y tampoco libros, hay por ahí unos libros de ocultismo que enseñan acerca de toda esa cantidad de demonios. Eso no hay necesidad de uno meterse en esas profundidades de Satanás. La palabra de Dios nos enseña absolutamente todo lo del ámbito espiritual. No ignora a Satanás. Satanás, la palabra de Dios lo menciona. El mismo Jesucristo lo menciona. Pero tampoco se va al extremismo de estarlo nombrando permanentemente como muchas personas lo hacen. Que muchas personas son dándole como exaltando al enemigo porque a toda hora son nombrándolo. Cuando no hay necesidad de eso, hay que nombrar es a Dios. Y hay que mirar cómo es que Él, si es necesario mirar cómo es que Él se mueve, las sutilezas del enemigo y cómo es que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades en el ámbito espiritual, en las esferas celestiales. En las esferas celestiales. Ya sabemos por Apocalipsis cuál es el fin de estas potestades y hasta del mismo diablo. Cómo va a ser encadenado y a la final va a ser lanzado en el lago de fuego por toda una eternidad. Nosotros ya sabemos todo lo del ámbito espiritual. Es más, nosotros tenemos que tener autoridad en el ámbito espiritual para poder echar fuera a los demonios. Pero todo esto se consigue y todo esto se lee a través de la palabra. Cómo Jesucristo nos delega esa autoridad,
Como Jesucristo dice que en mi nombre echarán fuera demonios, sin necesidad de uno ponerse a practicar el exorcismo como lo hacen algunas religiones o algo, la iglesia tradicional hacen disque exorcismo. Eso no. Nosotros nosotros conocemos el ámbito espiritual y sabemos cómo echarlo a todos esos demonios. Jesucristo nos da esa potestad para hollar serpientes y escorpiones. Todo esto lo aprendemos a través de la palabra de Dios. Cómo ser libres de la condenación. Cómo tener una buena relación con Dios. Una relación, cómo es que nos reconciliamos con Él. ¿De qué manera nos reconciliamos con Él? Porque ustedes saben que Adán cometió pecado y la comunión con Dios se deterioró por causa del pecado. Desafortunadamente se deterioró. Pero Jesucristo viene y nos restaura esa comunión con Dios. Y lo hace, es en la cruz del Calvario. Lo hace a través de su sangre preciosa. Los 5 libros sapiensales que están en la Biblia, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, algunos de ellos escritos por el Salomón, que ahora estaban haciendo mención al pastor a Salomón. Pero él sí fue muy sabio porque él pidió sabiduría. Él dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo porque es muy numeroso y yo no sé gobernarlo, y él le dio sabiduría. La palabra de Dios en Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, que lo pida a Dios y el cual dará abundantemente sin ningún reproche. Si tú necesitas sabiduría, pida a Dios, que Dios no te va a reprochar esa petición. Él se la da de una manera inmediata, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero que hay otra persona más sabia que Salomón, sí. Jesucristo. Y él dice: he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Salomón en este lugar, porque Jesucristo es imagínate, Jesucristo es la palabra de Dios. Satanás, que pensó hacerlo caer por medio de la palabra. Escrito está: tírate abajo, porque escrito está que el Señor mandará a sus ángeles, mencionando el Salmo 91. Jesucristo, imagínense, tratándolo de engañar a través de la palabra, dando que Jesucristo es la misma palabra viva. Iba a engañar a la misma palabra. De ninguna manera. Jesucristo le dice: pero también está escrito, y con la palabra lo venció. Entonces Jesucristo, a través de estos 5 libros, la Biblia, a través de estos 5 libros sapiensales, nos da muchas enseñanzas. Nos habla acerca de las necesidades básicas del ser humano. Por ejemplo, Job se escribió como una solución al problema del sufrimiento humano, porque ¿por qué el Señor permite enfermedades? ¿Por qué una vez sufre tanto? Job, algunos dicen pues por causa del pecado. Los apóstoles pensaban eso. Nació una persona ciega, era ciega de nacimiento, y eso está en Juan. Y los apóstoles le preguntan al Señor: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que haya nacido así ciego? Jesucristo le dijo: no pecó ni él ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque la gloria de Dios se manifiesta a través de una sanidad también. Cuando el Señor hacía milagros, sanidades, la gente le daba la gloria a Dios. Hay familias que de pronto hay personas que necesitan una enfermedad, porque uno les habla y nada, son cerrados. Y a veces llega la enfermedad, y a través de la enfermedad es que conocen del Señor. A través de la enfermedad le da la gloria a Dios. El Señor a veces lo permite. Bueno, con Job no fue así. Yo conozco muchas personas que en las clínicas han recibido al Señor y ya siguen, porque ven que el Señor obra sanidad en ellos. Muchas enfermedades son para la gloria de Dios. No siempre es por causa del pecado, aunque por causa del pecado fue que entró la enfermedad y la muerte, por causa del pecado, pero no siempre es así, para que no hagan teología acerca de esto. Bueno, Job, por ejemplo, él no fue un plan de Dios, un propósito de Dios con Job. Job no había ni cometido pecado ni nada de eso, sino que Satanás, el Señor le dice: no has considerado a mi siervo Job, una persona temerosa de Dios, íntegro. Ah, sí, claro, pero ¿cómo no va a ser temerosa y que si es que usted le tiene guardado todo?
Pues entonces tóquelo pues, pero no le quite la vida. Y perdió la salud por ese motivo. Pero después la recuperó. ¿Sabe cómo se llama en Job que uno puede predicar? La gran restitución de Dios. Satanás a veces nos quita cosas, pero Dios las restituye. Job perdió la salud, Job perdió las riquezas, pero después fue la persona más rica del mundo. Job perdió la familia, pero dice que después tuvo unos hijos que eran más bonitas las hijas que las primeras. Una restitución tremenda, ¿cierto? Una restitución tremenda. Entonces Job se escribió como una solución al problema del sufrimiento humano. Hay personas que dicen, pero es que ¿por qué a mí? Mis hermanos, el Señor a veces lo permite. ¿Sabe? El Señor a veces permite cosas y lo permite con tres propósitos. Lo hace para probar tu fe, para que nuestra fe crezca pues. Para que uno le diga, Señor, en medio de la problema, de la situación, Señor, yo necesito que tú me sanes, Señor, yo creo en ti, tú eres mi sanador, para que nuestra fe crezca. Así lo dice Santiago, que el Señor permite las pruebas, para que nuestra fe sea probada como el oro. A veces lo hace para formar nuestro carácter. Hay personas que no se aguantan, como aquella esposa de aquella jovita que maldice a Dios y muere. ¿Ah? ¿Qué solución la que le da esta señora? No, eso no es así. Bueno, el Salmo se escribió como una solución al problema espiritual. Los salmos, eso es como una conexión con el Señor. Hay unos salmos tan especiales, los salmos mesiánicos. Hay salmos de la realeza. Hay salmos que apuntan, por ejemplo, el Salmo 22 apuntó a la crucifixión de Cristo. Ahí está el grito que el Señor exclama que da ahí. Bueno, hay los salmos y yo pienso que muchos salmos fueron escritos por David y que estos salmos yo creo que David los escribió en los momentos donde él estaba ya en esa intimidad con Dios o en momentos de angustia como el Salmo 51. Es un salmo de arrepentimiento. David reconoce que había cometido una falta con Betsabé y es un salmo de arrepentimiento muy especial. Entonces los salmos se escribieron como una solución al problema espiritual del hombre con Dios. Proverbios se describe como el problema intelectual y ético del ser humano. Proverbios, ¿sabe qué quiere decir proverbios? Consejos sabios, quiere decir proverbios, consejos sabios. Ahí se nos aconseja cómo educar a un hijo. Ahí uno recibe tantos consejos a través de proverbios escritos por Salomón, igual que Eclesiastés. Eclesiastés se escribió con el propósito de el problema existencial, como una solución al problema existencial. Es que Salomón que apostató, Salomón que venía también, la persona más sabia, la persona que construyó el primer templo al Señor en Jerusalén, terminó apostatando, construyendo templos a los Baales, su corazón se desvió por causa de las mujeres. Pero él escribe Eclesiastés. Y él dice, definitivamente todo es vanidad. Lo he probado todo, pero todo es vanidad. ¿Qué sentido tiene la vida? Eclesiastés, el problema existencial, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Yo para qué vivo? Hermanos, hay muchas personas que son así. La verdad es que eso duele. Hay tantos problemas existenciales en muchos. Por ahí un joven en estos días me dice, no, ojalá que todo se acabara. Y yo le digo, pero acabara, ¿pero qué? Pero si uno no está bien, ¿qué? Se condena. ¿Usted cree que se acaba? Pues ahí termina todo. Que sí, que el Señor acabe con todo ya. Y yo le digo, pero entonces, ¿qué? ¿Y usted cree que qué? No, ahí no se acaba todo. Ahí es donde empiezan las personas que estén bien con el Señor a gozar de la presencia o las demás empiezan a sufrir en el fuego eterno.
Tan duro ese lugar, que Jesucristo lo menciona. Lugar donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ah? ¿Se imagina ustedes uno vivir por toda una eternidad en ese estado de gemir? No, eso es muy duro. Eso definitivamente hay que caminar bien con el Señor. Pero las personas creen que uno muere y que ahí se acaba todo, que es un exterminio. Son los problemas existenciales. ¿Para qué vivo yo? ¿Qué razón tengo para vivir? Yo les digo, miren, la razón que nosotros tenemos para vivir es Cristo. Así lo expresa Pablo. Para mí el vivir acá es Cristo, esa es la razón de mi existencia. La razón de mi existencia es vivir aquí es Cristo. El morir es ganancia, porque voy a pasar a la presencia de Él. Pero mis hermanos, hay que tener una razón para vivir. Que Jesucristo sea la razón número uno de tu vida. Que esa segunda venida de Jesucristo sea la prioridad antes de cualquier cosa material. Que la persona pone mucho la mirada en las cosas materiales. No, que eso pase por a un segundo plano. Que la prioridad y que sea estar preparado para la segunda venida de Cristo. Amén. Los problemas existenciales. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Ah? Salomón probó de todo y solo encontró satisfacción en Dios. Pero hay personas que dicen, ¿yo por qué nací? ¿Yo para qué nací? ¿Yo por qué nací? Eso es muy tremendo. ¿Por qué la vida es tan estresante? Qué pereza. No, la vida es lo mejor. La vida es, el Señor nos la dio. La vida es lo mejor, pero uno tiene que tener una razón para. Entonces, Eclesiastés se escribió con ese propósito. Con los propósitos de darle una solución a los problemas existenciales. Salomón lo experimentó, Salomón se dio cuenta de que todo era vanidad, de que para qué, sin el Señor, ¿para qué vivir? El Señor es el centro. Cantares, nos habla del problema matrimonial. Allí está la inseguridad de la sulamita, ¿cierto? Nos habla del amor, de la sexualidad. Es como una solución al problema matrimonial en Cantares. Y también, ya es el último. Ahí están los 5 libros sapiensales que nos enseñan tantas cosas. Pero la Biblia hay que leerla. Y cuando la leemos obtenemos mucha sabiduría. Personas que son muy sabias sin haber pasado por un instituto, por un colegio, y son tan sabios. Yo me quedo sorprendido con Pedro, era sin letras del vulgo. Y mire cómo escribe. Y Juan. Y mire cómo escriben esa sabiduría. Cuando uno lee la Biblia, uno alcanza sabiduría divina, pero no sabiduría del hombre. Sabiduría divina, porque hay una sabiduría que es terrenal, griega, diabólica. Esa es la sabiduría griega, la sabiduría de los filósofos. El Señor dice aquí que el Señor enloqueció la sabiduría de muchos. Entonces, si uno la lee, uno adquiere mucha sabiduría. Si uno la vive, uno va a obtener santidad. Y si uno la obedece, va a alcanzar la salvación. Si tú obedeces la palabra, como le dije ahora inicialmente, cuando obedecemos la palabra estamos obedeciendo a Dios. Vamos a obtener salvación. Léela, estúdiela, vívela y obedézcala. Las 3 S, las que están por ahí en ese Nuevo Testamento de los Gedeones. Las 3 S, sabiduría, santidad y salvación. Muy importante, todo eso lo hace la palabra de Dios. Ella también nos enseña a través de símiles o a través de comparaciones. Es comparada con el espejo. Santiago 1, 23, 25. Su propósito, comparada con espejo, es decirnos que está reflejando en nosotros realmente nuestra condición. Cuando uno la lee, que es comparada con el espejo, realmente ella nos está mostrando nuestra condición, realmente cómo estamos. Desafortunadamente la palabra de Dios muchas veces le habla a alguien, pero hacen caso omiso, se hacen los sordos,
son oidores pero no hacedores. Porque llega y hablan, dice ahí, dejen de fornicar, la fornicación, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y de pronto alguien está fornicando y sigue fornicando. La palabra de Dios está reflejando la condición en la que estás o en la que estamos. Hay personas que de pronto están diciendo mentira, son mentirosos. La palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Le está reflejando la condición. Ella por eso es comparada con un espejo, y Santiago lo dice ahí muy claramente en el capítulo 1, versículo 23 al 25. Ella está reflejando la condición del hombre. También es comparada con una lámpara, también nos enseña a través de esta comparación. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es que nos alumbra por donde estamos caminando. La palabra de Dios nos está alumbrando para que no tropecemos. Mejor dicho, nosotros andamos como en un laberinto en la oscuridad cuando está en pecado. Pero si uno tiene la palabra, ella alumbra nuestro caminar. Ella es una lámpara que nos direcciona, que nos guía. También comparada con el agua, en Efesios 5, 25 al 27. El agua tiene el propósito de limpiar, de calmar la sed. Igual que la palabra también calma nuestra sed, una fuente inagotable que siempre está sacando uno de allí, de la palabra, y nunca se agota, siempre saca algo nuevo. Es una fuente inagotable comparada con la palabra, es comparada con el agua. Allá en el lavacro, el sacerdote antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo, él primero tenía que limpiarse con el agua en el lavacro, en ese altar de bronce, no, el altar de bronce era para sacrificar los animales, era el altar de la purificación. Bueno, es comparada, pero también es comparada con la espada, con una espada, ¿no? Y ahí es donde yo digo que la palabra cumple es profética, como lo dice el apóstol Pedro, comparada con una espada. Recuerde que Jesucristo va a vencer al falso profeta con la espada de su boca, de doble filo. Dice en Apocalipsis que Jesucristo, de su boca salía una espada de doble filo, una espada que corta, una espada profética. Cuando Cristo lanza la palabra profética, se cumple. Todo lo que Jesucristo habla se cumple. La palabra profética, la Biblia, comparada con la palabra, con palabra de una espada de doble filo, que corta allá y corta acá, es la verdad. Eso a veces también corta para este lado, es de doble filo. A veces la gente predica sobre el amor, pero el predicador no está viviendo el amor. La palabra también está cortando ahí. De la santidad, pero si no se vive en santidad, corta allá y corta acá también. Bueno, nos enseña de Dios Padre, ¿ah? Nos enseña de Dios Padre. También es comparada pues con un martillo que quebranta, pero nos enseña de Dios Padre. Nos habla acerca de la grandeza de Dios, lo presenta como un Dios suficiente en sí mismo, que no necesita depender de nadie. Nos habla acerca del amor de Dios, uno de los grandes atributos de la misericordia. A ver, la Biblia nos enseña absolutamente todo. Algunos dicen, pero es que Dios en el Antiguo Testamento, Dios era como muy duro. En cambio en el Nuevo Testamento es puro amor. No, Dios siempre es igual. Tanto en el Antiguo como en el Antiguo también tenía amor y misericordia, en el Nuevo también es igual. Y manifiesta sus atributos. Nos revela a Jesucristo y al Espíritu Santo para darnos esos destellos de la grandeza de Dios, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos revela la persona, el ser, los atributos. Mejor dicho, nos habla acerca de todo, de Dios cuando nos manifiesta su gloria. Miren, lo que yo les hablo ahora, les dije ahora, es que nuestros cuerpos, la verdad, van a ser cuerpos glorificados a la imagen del cuerpo de Cristo. Recuerden que el hombre, cuando fue creado con cuerpo glorificado.
pero el pecado afectó su cuerpo glorificado y ahí donde el cuerpo empezó a morir. El cuerpo no moría, éramos inmortales, no moríamos, pero por causa del pecado empezamos a morir, pero tenemos cuerpos glorificados. Nos enseña acerca del Salvador Jesucristo. Juan, en el capítulo 1, yo digo que siempre es como un Génesis. Y es como un Génesis porque Juan empieza a decir, en el principio era el verbo, así empieza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y empieza la creación en 6 días. Aquí también Juan dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Dice que primero mandaron a preguntarle a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? Y él dice no. Y él empieza a hablar allí. Él vino para dar testimonio acerca de la luz. Y Génesis empieza con que Dios hizo la luz. Y aquí también en Juan capítulo 1 nos habla acerca de Jesucristo, de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Empieza a hablar así y empieza a enumerar los días. Los 3 evangelios nos enseñan alguna característica del Señor, los sinópticos, pero Juan nos enseña acerca de la deidad de Cristo, entonces es muy, muy especial. La Biblia nos enseña el misterio de la encarnación, el Dios hecho hombre, para poder redimir al mundo. Ustedes saben que Dios siempre vence a Satanás en el plano humano. En el plano humano, Jesucristo, Dios hecho hombre, Jesucristo en la humanidad, porque Él es 100% hombre y 100% Dios. En su humanidad, Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Tenía que hacerse hombre para poder morir. Tenía que hacerse hombre para poder derramar sangre. Tenía que hacerse hombre. Dios vence a Satanás en el plano humano. También Él va a venir y a través de la resurrección en el plano humano va a vencer la muerte en la resurrección. Es algo muy especial, pero eso ya son temas pues ya más profundos. Entonces nos enseña acerca de ese milagro de la encarnación y con ello la salvación del perdido a través de su humanidad. Había un filósofo que se llamaba Freud que dijo, Dios ha muerto. Y el día en que él murió, él se agarró de la cama y decía, Dios, Dios. Y ahora en la actualidad, en la casa de Freud, dice que está la impresora más grande de las sociedades bíblicas en la casa de Freud. Que hay personas que son muy ateas, sabiendo que la Biblia nos enseña acerca de la existencia de Dios, pero nunca la leen. Es más, hay un salmo, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Puros ateos. Pero la Biblia nos enseña acerca de todo lo de Dios, los atributos y todo lo de Dios. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos está enseñando mucho acerca de Jesucristo a través de los tipos y antitipos. Por ejemplo, el arca de Noé. Es una representación de Jesucristo y de la puerta. Dice que cuando la puerta se cerró, la gente decía, ábrenos, ya la puerta estaba cerrada, igual que aquellas mujeres vírgenes insensatas, 5 de ellas insensatas, que fueron a comprar aceite y cuando llegaron la puerta se había cerrado y ya el Señor se había ido. Señor, ábrenos, nunca los conocí. Están representando a Jesucristo. Lo mismo que Melquisedec es un tipo de Cristo como príncipe de paz. Y bueno, y aquí hay muchas, por ejemplo, el cordero sacrificado en Éxodo, que es la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua ahora, Él es el Cordero de Dios. Y aquí hay mucho, aprendemos mucho acerca de Él. Bueno, la Biblia es útil porque nos redarguye, es la segunda utilidad. La primera porque nos enseña mucho. Lo segundo es porque ya nos redarguye, es útil para rearguir.
redarguir, la Biblia nos hace conscientes de los pecados cometidos, nos redarguye en cuanto al pecado, nos hace conscientes en cuanto a ese, nos induce a confesar todo pecado. La Biblia nos está induciendo, nos dice: confiesen los pecados, arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten se van a condenar. Arrepiéntanse, porque el arrepentimiento es la solución al pecado. Dice el apóstol Pedro que arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque el resultado del arrepentimiento es el perdón de pecados. La Biblia nos redarguye en cuanto al pecado. La Biblia a los inconversos, la Biblia a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través de la palabra, porque Él es el que la inspira, Él convence al mundo de pecado, lo redarguye de pecado. Y yo digo que siempre es con un propósito, para que haya un arrepentimiento. Hay personas que el Espíritu Santo les habla acerca del pecado y los redarguye del pecado, pero esas personas no se arrepienten. Y el propósito es que se arrepientan de todo pecado y que se vuelvan a Dios. Entonces, ella nos redarguye acerca de todo esto. Ella nos redarguye a cada uno. Bueno, en Isaías 1:6 nos está hablando de que nos dice que el hombre, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. La Biblia nos está redarguyendo acerca de lo que es el pecado. Miremos la tercera utilidad. Es útil para corregir. Para corregir, por eso actúa como un espejo del alma. Santiago 1:23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquellos que son oidores, pero no hacedores. Dice que es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No, ella nos es útil para corregir. Dice: hermano, ¿sabe qué? Que es bienaventurado el varón o la varona que soporta la disciplina de Dios, que soporta la corrección de Dios. Porque eso está demostrando de que Dios te ama mucho. Porque la palabra de Dios dice que al que ama, Él disciplina. Al que ama, Él disciplina. Cuando Él no disciplina a alguien, deja que haga lo que quiera y ya la persona se pierde. Pero al que Él ama, lo disciplina para que se corrija. Por eso es bienaventurado el varón que soporta la disciplina. La Biblia nos corrige de muchas cosas. Y Dios nos corrige a través de ella. Tenemos el caso del rey Balsasar, hijo del muy famoso rey Nabucodonosor, que se llevó Nabucodonosor se llevó todos los utensilios del templo. Y este Belsasar estaba haciendo una gran fiesta con las concubinas y los amigos, y sirvió el licor y todo en las copas de oro que fueron consagradas allá en el templo. Y vio una escritura en la pared. Y esa escritura en la pared mandó a llamar a alguien, y llegó Daniel y le interpretó la escritura en la pared. Y le llegó juicio por eso. Fue pesado en balanza y no fue hallado apto. Hermanos, la Biblia también lo pesa. La Biblia es como la balanza, que uno es pesado en balanza, a ver cómo está. A ver si se inclina para un lado o se inclina para el otro. A ver si somos hallados falsos. Porque es que por la misma palabra es que el Señor va a condenar a muchos. Y la misma palabra los condenará. Entonces la Biblia es muy importante para corregir tantas cosas que uno comete. Mis hermanos, que la Biblia nos corrija, pero dejémonos corregir por ella. Que nos corrija, y también para corregir a nuestros hijos por medio de la palabra. Tú vas a corregir a un hijo, corríjalo por medio de la palabra. Dígale: mire, lo que está haciendo está mal, porque la palabra de Dios dice que eso no se hace, y se corrige por medio de la palabra. Y yo pienso que es la mejor corrección, por medio de la palabra. Entonces es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Así yo voy acelerando un poquito, porque de pronto el pastor me jala las orejas.
Útil para instruir en justicia, dice ahí. Es posible que muchos estén acostumbrados a la palabra de Dios, a que ella les hable y quieren que siempre les hable de las únicas cosas que ellos quieren escuchar. Hay muchos que les gusta mucho cuando se les habla de lo que ellos quieren, pero cuando la palabra de Dios les habla fuerte, no me gusta esa palabra, me siento muy confrontado con ella, no me gusta. Muchas personas les gusta que se le hable lo que ellos quieren escuchar. ¿Sabe cómo se practica la justicia o cómo se vive la justicia? Se logra obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros entendemos lo que es la justificación, pero también lo que es justicia. Si yo vivo la palabra, yo voy a ser justo. Voy a ser justo y equitativo con los demás. Uno tiene que ser justo con los demás, pero eso está en la palabra de Dios. Entonces es útil para instruir en justicia. ¿Cómo es que debemos de comportarnos ante los demás? ¿Cómo es que debemos de ver a los demás? No como inferiores, sino como antes como superiores a nosotros mismos. Mejor dicho, la palabra de Dios, si alguien quiere practicar la justicia, practica la palabra de Dios y obedézcala. Bueno, otra de las utilidades de la palabra es que ella actúa como espada. Bueno, esta no la toquemos acá. Ya hablamos acerca de lo de la espada, pero es útil para crecer en perfección. Ahí lo dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ah? Que sea perfecto, esa es la finalidad, esa es la utilidad, a fin de que el hombre sea perfecto. Nosotros sabemos que el único perfecto es Dios, pero uno sí puede, Jesucristo sí nos dice, mire que vivamos esto, que amemos al enemigo, que paguemos bien por mal, para que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno sí puede ir yendo como a un mejoramiento, a una perfección. La palabra de Dios nos ayuda a eso, a crecer en perfección, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hay una perfección absoluta que solamente le corresponde a Dios. El creyente debe buscar también esa perfección a través de la palabra. A través de la palabra, yo digo que a través de la palabra, usted quiere crecer en amor, lea la palabra porque, y sobre todo las dos primeras cartas del apóstol Juan, las dos primeras epístolas, él tiene 3, aún en la tercera también, donde él nos habla acerca del amor y nos dice que el amor es como todo un proceso que se va formando en nuestra vida. Y cuando uno alcanza, dice Primera de Corintios 13, que cuando llegue lo perfecto, que cuando se manifieste lo perfecto, y está hablando acerca del amor, de la preeminencia del amor. Lo perfecto es el amor a través de Cristo Jesús. Pero imagine que cuando uno ama verdaderamente con el amor, cuando se ha formado plenamente en nuestra vida, uno ya no hace nada indebido. Ese amor nunca deja de ser. Tú siempre vas a amar, amar, amar. Aun cuando te falten, tú sigues amando. El amor cubre multitud de pecados. El amor es perfecto. El amor es lo mejor. Pero se va perfeccionando. Y cuando uno alcanza esa perfección del amor, pues uno lo está alcanzando todo. La Biblia es útil para crecer, para que crezcamos en perfección, a fin de que el hombre sea perfecto en todo. Y el último, preparado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que la Biblia nos prepara para que hagamos las cosas bien. Ahora un hermano acá de la alabanza, David, estaba enfatizando mucho en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es la verdad, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno obedece a Dios, la palabra, la voluntad de Dios, aquí está lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que dejemos de hacer. Aquí está la voluntad de Dios. Cuando uno vive la voluntad de Dios, entonces uno también se está preparando para toda buena obra. A través de la palabra nos preparamos para toda buena obra. Ya dejamos de ser neófitos.
Hay personas que son neófitas y dice la palabra que los neófitos caen muy fácil en lazos del diablo. No, la palabra de Dios nos prepara para cualquier obra, para toda buena obra nos prepara la palabra. Por eso yo digo que hay una formación y es una formación doctrinal. Hay dos tipos de formación en un cristiano. La formación doctrinal que se da a través de la palabra. Somos formados a través de la palabra. Y la otra formación es la formación en cuanto al carácter, que es lo que muchos necesitamos de pronto. Que nosotros seamos formados, que nuestra personalidad sea formada, que seamos formados en el carácter de Cristo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo a través del fruto, formar el carácter de Cristo en nosotros a través del amor, que es el carácter de Cristo, de la paz, del gozo, de la paciencia, de la templanza. Esa es la formación del carácter, de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es el carácter de Cristo. Mis hermanos, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Nos prepara para que nosotros hagamos lo mejor, para que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. Como conclusión, si la Biblia es inspirada por Dios, entonces debe tener un gran efecto en la persona que por ella es transformada. La Biblia tiene que influenciar tanto en nosotros, debe tener tanto efecto en nuestra vida, que la persona debe ser transformada, por eso es viva, ¿cierto? No es letra muerta, ella transforma, ella cambia. Por eso hay que aplicarla, por eso hay que obedecerla y hay que vivirla. Yo siempre he dicho, cuando uno da un mensaje, lo que califica a la persona o el propósito con el cual uno da el mensaje es alcanzado cuando la palabra de Dios es aplicada, cuando el mensaje es aplicado a sus vidas. Si ustedes aplican estos utilidades, 6 utilidades de la palabra, si ustedes las aplican a su vida, lo que han escuchado, entonces ustedes van a aprender mucho, ustedes van a lograr muchas cosas, van a conocer más del Señor. Es muy importante, mis hermanos, apliquen la palabra de Dios a su vida. Ella es la inspirada por el Señor y vas a obtener mucha sabiduría y vas a obtener salvación. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque amamos tu palabra. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que de pronto no la toman en semana, que no hacen un devocional o no la leen, que solamente la traen acá al culto cuando hay reunión. No, que Señor, ellos amen tu palabra, que ellos sientan el deseo, como lo dice el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos el alimento espiritual, no adulterado. Señor, que anhelemos, que deseemos, que tengamos contacto con la palabra, Señor, que no nos apartemos de ella. También tú le dijiste a Josué, nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley. Que no nos apartemos de ella, Señor, sino que nos aproximemos y nos acerquemos a ella y la vivamos y la obedezcamos, Señor, para que produzca cambio en nosotros y para que a través de esta obediencia a ella obtengamos la salvación y la vida eterna. Muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.